Los síndromes paraneoplásicos son un conjunto de signos y síntomas que afectan a los pacientes con cáncer y que no pueden ser explicados por el efecto local del tumor. Síndromes paraneoplásicos gastrointestinales. Tenemos el síndrome de diarrea acuosa. Esto se da por una elevación en el suero del polipéptido intestinal vasoactivo. Se asocia al carcinoma epidermoide de pulmón, hepatoma y feocromocitoma. El síndrome de Zollinger-Ellison. Esta es una enfermedad ulcerosa péptica. Se da por presencia de tumores en las glándulas paratiroides, hipófisis y páncreas. La hepatopatía paraneoplásica o síndrome de Stauffer. Este aparece como una manifestación inicial del adenocarcinoma renal y otros tumores como el adenocarcinoma broncogénico y el carcinoma de próstata. En cuanto a la acalasia, esto es una invasión tumoral y obstrucción mecánica del esófago distal. Está asociado al cáncer de pulmón, adenocarcinoma de mama, hepatocarcinoma, carcinoma renal, de próstata y de páncreas. Tenemos la hipouricemia. Se ha descrito en pacientes diagnosticados de carcinoma de páncreas, pulmón y lengua especialmente. La hipofosfatemia, esto se da debido a pérdidas de fosfato en el túbulo renal que conduce a un déficit de vitamina D y osteomalacia. Se ha detectado en relación con tumores mesenquimales benignos y desaparece con la resección del tumor. Síndromes paraneoplásicos dermatológicos. Acanthosis nigricans maligna. Consiste en una hiperpigmentación y engrosamiento terciopelado, asimétrico de la piel. Se extiende principalmente por el cuello, las axilas, las ingles y otros pliegues del cuerpo y da un aspecto de piel sucia. Síndrome de Sweet. Es una dermatosis reactiva neutrofílica febril aguda. Se manifiesta con la aparición súbita de placas, en ocasiones en forma de pápulas, pústulas o vesículas localizadas en el rostro, en el cuello o en los miembros superiores. Se asocia con neoplasias dermatológicas, aunque también en tumores de testículo, colon, recto, pulmón, ovario y próstata. Acroqueratosis paraneoplásica o síndrome de Bassex. Es una rara dermatosis psoriasiforme acral simétrica en la que las lesiones son violáceas y descamativas, con bordes definidos que comprometen la superficie nasal y malar, las manos, los pies, las orejas y la región ungual. Los tumores subyacentes son carcinomas escamocelulares del tubo aerodigestivo superior y pulmonar. Queratosis palmoplantar. Se produce una hiperqueratosis de las palmas y las plantas. Puede ser focal o difusa. Paniculitis necrotizante. Necrosis del patículo graso subcutáneo por efecto de la lipasa pancreática. Aparecen placas eritematosas dolorosas, principalmente en glúteos y regiones pretibiales. Síndromes endocrinos paraneoplásicos. Son disfunciones del sistema endocrino que aparecen en pacientes portadores de tumores malignos. Estos dependen de la secreción de péptidos hormonales o sus precursores, de citoquinas y más raramente de hormonas tiroides y vitamina D. Entre ellos tenemos la hipercalcemia, que es el síndrome más común de los tumores malignos y aparecen de un 20 a 30% en todos los cánceres. Las neoplasias causales son cáncer de mama, renal, endometrio, ovario o mieloma múltiple. Entre los síntomas tenemos letargia, confusión mental, anorexia, náusea, vómito, estreñimiento, poliuria y polidipsia. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética se debe a la secreción mantenida de la hormona antidiurética en ausencia de estímulos osmóticos o no osmóticos. Este se caracteriza por hiponatremia, hiposmolaridad plasmática, excreción renal continuada de sodio e incapacidad para diluir al máximo la orina. Esto se presenta entre el 1 al 2% de pacientes. La neoplasia principal es el cáncer de pulmón. Entre otros tumores tenemos el cáncer nasofaríngeo, duodenal, pancreático, uretra, próstata, útero, leucemia, cáncer gástrico y tumores cerebrales. Los síntomas dependen de la velocidad de la instauración de la hiponatremia. Entre ellos tenemos náusea, vómito y síntomas de intoxicación como agitación, convulsión, crisis convulsivas y coma. El síndrome de Cushing se debe al exceso de cortisol o puede deberse también a la producción ectópica de la hormona adrenocorticotropa. Entre las neoplasias causantes de este síndrome tenemos el cáncer de pulmón, páncreas, timo, glándulas suprarrenales y algunas misceláneas. Hipoglucemia. Esta puede deberse a la producción de factores de crecimiento semejantes a la insulina o a la producción de insulina producida por tumores de las células de los islotes pancreáticos. Es poco frecuente, sin embargo, afecta a la mayoría de los pacientes de la tercera edad con tumor avanzado. Síndromes paraneoplásicos reumatológicos. Una manifestación reumática debida a la invasión a huesos, articulaciones
articulaciones o músculos por las células leucémicas. Existen diferentes síndromes, entre los que tenemos la osteoartropatía hipertrófica, en el cual se pueden presentar tumores intratorácicos, bronquial, pleural y esofágico. La pleuroartritis paraneoplásica, que puede darse en neoplasias de colon, de estómago, de esófago y de páncreas. La polimialgia reumática like se da en neoplasias del colon. El RS3PE like se da en adenocarcinoma de estómago, de próstata, de páncreas, de endometrio y cáncer de recto. La fascitis palmar y artritis se da en cáncer de ovario, gástrico, páncreas, pulmón y colon. Síndromes paraneoplásicos neurológicos. Estos son un conjunto de patologías autoinmunes que están asociadas a tumores que se encuentran fuera del sistema nervioso central y que van a afectar a las distintas áreas del sistema, ya dicho. Los síndromes paraneoplásicos se van a dividir en síndromes del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico y los miopáticos. Los del sistema nervioso central tenemos la mielopatía, que va a decir que se trata de una grave complicación neurológica del cáncer que se caracteriza por dolor, incontinencia vesical y parálisis. Las encefalitis límbica, lo principal que nos va a dar son síndromes psiquiátricos, como puede ser manifestaciones del sueño, nos dan manifestaciones en el estado de ánimo. La degeneración cerebelosa paraneoplásica, sus principales síntomas van a estar a nivel de la marcha, como sería ataxias, a nivel de los ojos como diplopías. El síndrome del hombre rígido es una patología rara caracterizada por la hiperexcitabilidad neuromuscular, rigidez axial, espasmo muscular doloroso y lordosis. Tenemos la neuromiopatía o síndrome de Isaac, que es una enfermedad caracterizada por mioquimia. El síndrome oxoclono-mioclono, que integra alteraciones a nivel de los glóbulos oculares, en donde vamos a presentar movimientos rápidos, involuntarios, arrítmicos, caóticos, multidireccionales con un componente de torsión horizontal. En el sistema nervioso periférico tenemos el síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda que incluye las variantes de la polineuropatías agudas mediadas por inmunidad. La neuropatía se caracteriza por hipotensión ortostática, vejiga neurogénica, alteraciones del peristaltismo esofágico e intestinal. Los síndromes paraneoplásicos miopáticos tenemos la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, que su presentación es una disfunción muscular focal como la diplopía, la ptosis y la disartria y disfagia. Debilidad generalizada que aumenta con el esfuerzo y disminuye con el reposo. Tenemos también el síndrome miasténico de Eyton-Lambert, que se caracteriza por debilidad muscular proximal de extremidades inferiores, fatiga, debilidad diafragmática, síntomas vulvares. Etiopatogenia. La etiopatogenia de la enfermedad tromboembólica están implicadas 3 mecanismos fisiopatológicos: el estado de hipercoagulabilidad, el daño endotelial, el éstasis de flujo sanguíneo. El tumor libera factores procoagulantes produciendo trombina, que a su vez favorece a la angiogénesis, el crecimiento y la progresión tumoral. De esta manera va a favorecer a la metástasis y va a favorecer a que el tumor principal crezca y se disemine con mayor velocidad. Continuamos con lo que son los síndromes paraneoplásicos con afectación oftálmica. En eso tenemos los que afectan a la visión y los que afectan a la motilidad ocular. Los que afectan a la visión tenemos lo que es la retinopatía asociada al cáncer, y los que afectan a la motilidad, el síndrome de Langer-Hutton. También tenemos lo que es la retinopatía asociada al cáncer. Esto es una enfermedad autoinmune, produce degeneración de los fotorreceptores. Las manifestaciones clínicas de estos son la pérdida bilateral y subaguda de la visión, la disfunción de los conos, que es una pérdida de la visión a colores, y los fotorreceptores. Tenemos lo que es la disfunción de los bastones, que es la ceguera nocturna. Tenemos lo que es la retinopatía asociada al melanoma. Las manifestaciones clínicas de estas son las fotopopsias, pérdida de la visión nocturna. El tratamiento es quirúrgico y la utilización de las inmunoglobulinas. El síndrome paraneoplásico que afecta a la motilidad ocular, en eso tenemos lo que son el síndrome miasteniforme de Lambert-Hutton y el síndrome mioclonus. El síndrome miasteniforme, las manifestaciones son sequedad bucal, disfunción eréctil y areflexia. Tenemos el síndrome paraneoplásico dermatológico con afectación ocular. En esta tenemos lo que es una dermiomitosis, es una miopatía de la inflamatoria con cambios cutáneos previos a la debilidad muscular proximal.
También presentamos en esto lo que es la anemia. Tenemos lo que es la anemia de la enfermedad crónica, la anemia por aumento de destrucción, que es una anemia hemolítica autoinmune característico por la presencia del IgG. Tenemos lo que es la anemia hemolítica microangiopática, que se asocia al cáncer, incluyendo una púrpura trombótica, trombocitopenia. Tenemos lo que es la hipercoagulidad asociada al cáncer. Esta se divide en trombosis venosa profunda y trombosis arterial. La trombosis venosa profunda tenemos lo que es la trombosis de la vena hepática y el síndrome de Trousea. En la trombosis arterial, que esto se debe a causa de la endocarditis trombótica, y también es presente el síndrome mieloproliferativo.